Ramona está planeando una fiesta. Ella tiene 36 dulces y 60 juguetes para poner en bolsos de fiesta. Usando todos los dulces y juguetes, ¿cuál es la mayor cantidad de bolsos idénticos que puede hacer? El mayor número de bolsas de favores de fiesta que puede hacer es el mayor factor común de 36 y 60. Con el mayor factor común de dos números enteros es el mayor número entero positivo, que se divide exactamente en los números enteros dados. El mayor factor común también es el mayor factor común de dos o más números enteros dados. Entonces hay un par de formas de determinar el mayor factor común. En un video anterior, observamos todos los factores de los dos números enteros e identificamos el factor común más grande, que es el factor común más grande. En este video construiremos el máximo factor común al observar la factorización prima de 36 y 60. Entonces, para comenzar, aquí está la factorización prima de 36 y 60. Recuerde, podemos determinar la factorización prima haciendo un árbol de factorización prima para 36 y 60. Y vamos a seguir adelante y mostrar esto. Para 36, comenzamos con dos factores de 36, digamos 6 veces 6. Y seguimos desglosando los factores hasta que tengamos factores primos. 6 es igual a 2 veces 3, los cuales son primos. Aquí, así como aquí. Y observe cómo esto nos da la factorización prima de 36, que contiene dos factores de 2 y dos factores de 3. Para 60, comencemos con los dos factores de 6 y 10. 6 es igual a 2 por 3, ambos son primos. Y 10 es igual a 2 por 5, nuevamente, ambos son primos. La factorización prima de 60 contiene dos factores de 2, un factor de 3 y un factor de 5. Ahora, para determinar el máximo factor común de 36 y 60, el siguiente paso es rodear los factores primos comunes. Observe cómo 36 y 60 comparten dos factores de 2 y un factor de 3. El producto de los factores primos comunes nos da el mayor factor común. Entonces, el máximo común divisor o el 1400 de 36 y 60 es 2 veces 3, que es igual a 12. Debido a que el factor común más grande es 12, Ramona puede hacer exactamente 12 bolsas de favor de fiesta idénticas. Ahora, para ayudarnos a completar esta segunda oración, usando el máximo factor común de 12, observe cómo podemos escribir 36 ya que 36 es igual a 12 por 3. Y recuerde que 12 veces 3 pueden verse como 12 copias o 12 grupos de 3. Y para 60, podemos escribir 60 como 12 por 5. Que podemos pensar que significa 12 copias de 5. Entonces, si hay 12 bolsos idénticos de favores de fiesta y hay 36 dulces, cada bolsa puede tener 3 dulces. Y si hay 60 juguetes y 12 bolsos de fiesta, cada bolsa puede tener 5 juguetes. Entonces, para la segunda oración, habrá 3 dulces y 5 juguetes en cada bolsa. Vamos a modelar esto antes de irnos. Nuevamente, debido a que el factor común más grande de 36 y 60 es 12, tenemos 12 bolsas de favor de fiesta idénticas. Y como 36 es igual a 12 copias de 3, observe que cada una de las 12 bolsas tiene 3 dulces. Y como 60 es igual a 12 copias de 5, cada bolsa de favores de fiesta tendrá 5 juguetes, que podemos ver aquí. Tenga en cuenta que tenemos un total de 12 veces 3 o 36 dulces, y 12 veces 5 o 60 juguetes en las 12 bolsas de favor de fiesta idénticas. Espero que hayas encontrado esto útil.